broma y vamos a desarrollar el tema de geometría. A ver, el tema de hoy es triángulos. Tenemos aquí un triángulo y vamos a ver cuáles son sus elementos. A ver, vértices. Los vértices son vértice A, vértice B y vértice C. Entonces, vértices son vértice A, vértice B y vértice C. Los lados tienen tres lados, ¿verdad? Entonces ponemos acá, ¿quiénes son los lados? Sería el lado AB, el lado AB, el lado BC y el lado AC. Listo, la notación, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le denomina a un triángulo? O sea, cuando me dan esto, triángulo, un símbolo, entonces se lee, se denomina triángulo ABC. Así de simple. Recordando que aquí vamos a trabajar frecuentemente con estos, ¿no? Con estos parámetros. Tenemos aquí un triángulo. Si acá tenemos el vértice A, entonces el que le mira será A minúscula, y acá C mayúscula, el que le mira, que está al frente de él, entonces será C minúscula, y de igual forma acá B mayúscula, entonces acá será B minúscula. Y también vamos a utilizar los ángulos, así que acá al ángulo A le podemos colocar alfa, al ángulo B le podemos colocar beta y al ángulo C le podemos colocar teta. Listo. Los parámetros, esos elementos vamos a utilizar, ¿no? A lo largo de toda la teoría. A ver, entramos a lo que es clasificación. Hay clasificación según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados está el triángulo escaleno, el triángulo isósceles y el triángulo equilátero. A ver, si te dicen que el triángulo es escaleno, ¿qué se cumple? Es aquel triángulo que tiene los tres lados diferentes. Entonces, podríamos poner al lado AB con una bolita, al lado BC con un serruchito y al lado AC con un rectangulito. Eso representaría que los tres lados son diferentes, es un triángulo escaleno. Si te hablan de un triángulo isósceles, es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. En este caso, por ejemplo, podemos decir que AB es igual a BC. Eso es lo que se cumple en un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. Además, una herramienta más es que si tiene dos lados iguales, entonces tendrá dos ángulos también iguales. Eso nos ayuda bastante. Acá está la bolita y entonces ahí está el ángulo. Eso es importante, chicos. Aquí está la bolita, entonces ahí está el ángulo. Listo. Entonces podemos decir acá que el segmento o la medida del segmento AB es lo mismo que la medida del segmento BC. Y otra cosa también importante es que al lado que no es igual o al lado desigual se le denomina como base. En este caso AC sería la base y estos serían los lados que sí son iguales. Entonces, ¿qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. Tres lados iguales. Recordando que un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales.
¿Y qué más? Ya que los tres ángulos son 60, 60, 60. Eso lo podemos deducir fácilmente porque tienen los tres lados iguales, entonces también los tres ángulos serán iguales. Listo. Continuamos con la clasificación, pero ahora según sus ángulos. Están triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. A ver, el triángulo acutángulo se le llama con ese nombre cuando los tres ángulos, en este caso alfa, beta, teta, son menores que 90. A ver, entonces, alfa es menor que 90, beta también es menor que 90 y teta también es menor que 90. Si los tres ángulos son menores que 90 o agudos, como se le podría decir, entonces es un triángulo acutángulo. Triángulo rectángulo, ese es bien conocido, ¿verdad? Es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, podríamos decir que el ángulo B, si es 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. ¿Y qué sucede con alfa y beta? Alfa tiene que ser menor que 90, beta también tiene que ser menor que 90 y teta en este caso es 90 exactamente. Y además tengan en cuenta que alfa más beta tiene que ser 90 grados. Luego también hay unas definiciones de catetos, hipotenusa, teorema de Pitágoras, pero eso ya es luego. Triángulo obtusángulo. A ver, tenemos aquí un triángulo y se le llama obtusángulo cuando uno de sus ángulos ya se pasó de 90. Si se dan cuenta, aquí todos son menores que 90, aquí uno es 90 y aquí sería lo que falta, que ya es mayor que 90. Entonces, en este caso, el que es más grande, en este caso sería beta, es el que es mayor que 90. O sea que alfa es menor que 90, beta es el que es mayor que 90 y teta es menor que 90. Podemos agregar que a este ángulo B, ¿no? Al ángulo beta sería el mayor que 90. Se le llama el ángulo obtuso, ¿no? Es un triángulo obtusángulo obtuso en B. Eso ya depende del problema en que te veo, ¿no? A ver, ahora acá en teoremas, para terminar. Teorema de existencia. Esto nos ayuda bastante. Teorema de existencia. Si partimos de la premisa que te dan un triángulo, te dan los lados correspondientes representados con esas letras y te dan esta condición que si A es mayor o igual que B y es mayor o igual que C, entonces, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que, empezando de A, para ir en orden, que A tiene que ser mayor que algo y al mismo tiempo menor que algo. ¿Mayor que quién? Mayor que la resta y menor que la suma. ¿Cómo es eso? Entonces, A es mayor que la resta. ¿Cómo restaríamos? Como estamos poniendo que B es mayor que C, entonces se restaría B, el mayor menos el menor, ¿no? Y al mismo tiempo menor que la suma, o sea, menor que B más C. De la misma manera hacemos con cada uno de los demás. Ahora con B. B sería mayor que la suma, disculpen aquí es la resta, pero menor que la suma. Y para terminar, C sería mayor que la resta, pero menor que la suma.
Luego vamos a hacer un ejemplo para que esto quede bien claro, chicos. Ahora, en esta parte, teorema de correspondencia. Ya es un poco simple, pero nos ayuda bastante. Si tenemos un triángulo con la condición de que alfa es mayor que teta, o sea, ustedes tienen dos ángulos y ustedes pueden saber, o le dan de dato, o deducen que uno es mayor que el otro, en este caso, si alfa es mayor que teta, entonces lo mismo ocurrirá con sus lados correspondientes. A alfa le corresponde el lado A y a teta le corresponde el lado que mide C. Entonces, ¿qué se cumplirá? Si alfa es mayor que teta, o sea, alfa le gana a teta, entonces alfa va con A, entonces A es también mayor que teta va con C, o sea, A es mayor que C. Listo, chicos. Ya los cortos del texto. Ahora veamos algunos ejemplos de teorema de existencia y teorema de correspondencia para que se entienda mucho mejor esto de aquí. A ver, si tenemos ahí un triángulo y este lado mide 7, este lado mide 3, este lado mide X, por ejemplo, entonces, aplicando el teorema de existencia, nos dice que cualquier lado, bien 7, 3 o bien X, en este caso nos conviene analizar X, ya que es lo desconocido, está entre, tiene un mínimo y un máximo. A ver, tiene que ser mayor que la resta. Como hemos tomado X, nos quedaría 7 y 3. Entonces esos dos lo restamos, 7 menos 3, y al mismo tiempo tiene que ser menor, X tiene que ser menor que la suma, o sea, menor que 7 más 3. De ahí sale que X es mayor que 4 y menor que 10. Listo, ¿no? Entonces, de esa manera nos serviría que X puede ser 5, 6, 7, 8 o 9. Si es que me dirían que X es entero. Listo. Ahora, un ejemplo de teorema de correspondencia. Tenemos aquí un triángulo y tenemos dos ángulos conocidos. Como 60 le gana a 40, como 60 es mayor que 40, entonces por correspondencia podríamos decir que 5, porque le corresponde a 65, es mayor que el que le corresponde a 40, que es X. Entonces podemos decir que 5 es mayor que X. O es lo mismo decir que X es menor que 5. Listo. O sea que X puede valer 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? De ahí tendremos que complementar ya con los datos del ejercicio. Listo. Ahora sí, chicos, continuando, teoremas fundamentales, ¿no? Son propiedades bien básicas, pero hay que saberlas, ¿no? Alfa más beta más teta, ¿cuánto suma? Alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Eso tiene que quedar bien claro. Si tú sumas los tres ángulos interiores de un triángulo, interiores, ¿no?, de adentro, es igual a 180. Ahora, el otro caso es que si fueran los tres ángulos exteriores, o sea, los tres de afuera, X más Y más Z es igual a 360 grados. Ahora, el tercer caso, que también es fundamental, es que
ángulos adentro del triángulo, o sea, interiores, y uno afuera. Entonces, la propiedad es que el de afuera, o sea, Z, el exterior, es igual a la suma de los dos ángulos de adentro, de los dos ángulos interiores. Listo. Y ahora tenemos algunas propiedades que nos van a servir como atajo, nos van a ayudar para hacer los problemas un poquito más cortos, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta ya que son bien utilizados. La propiedad del boomerang, podemos llamarlo, que tiene la forma. Entonces, ¿qué se cumple cuando tienen este caso, ¿no? Que el ángulo X, se puede decir la boquita ahí, ese ángulo que está afuera, sería igual a la suma de los tres ángulos de adentro, a la suma de los tres ángulos de adentro. Listo. La propiedad, podemos decir, del pescado. A ver, si tenemos esa forma, un cuadrilátero donde tiene dos ángulos interiores opuestos y dos ángulos exteriores también opuestos, se cumple que la cabeza de arriba más la cola del pescadito es igual a la suma de alfa más beta, es igual a la suma de las aletas. Cabeza más cola es aleta más aleta, ¿no? Propiedad del pescadito. A ver, aquí, propiedad de la mariposa. Un cuadrilátero donde tiene dos ángulos interiores opuestos y dos ángulos exteriores también opuestos, se cumple que la cabeza de arriba más la cola del pescadito es igual a la suma de alfa más beta, es igual a la suma de las aletas. Cabeza más cola es aleta más aleta, ¿no? Propiedad del pescadito. A ver, aquí, propiedad de la mariposa, le podemos llamar, ya que tiene la forma, sería de la siguiente manera: la suma de los ángulos de la primera alita es igual a la suma de los ángulos de la segunda alita. Listo. A ver acá, propiedad de la estrella, que se cumple en la estrellita, que si tú sumas todas las esquinas, eso será igual a 180 grados. Listo. Y acá tenemos otro teorema auxiliar, que es algo peculiar. Es como si fuera, ¿no?, una propiedad que parte de este boomerang. Miren, aquí importante, chicos, para que se aplique esta propiedad se debe cumplir que aquí hay una bisectriz y aquí también hay dos bisectrices. Eso es importante para que se pueda aplicar esta propiedad. Entonces, el ángulo que está, se podría decir, intermedio, el que está en la mitad, será igual al de arriba más el de abajo entre dos. Listo. Ahora aquí, la propiedad de la cañita. De igual manera, tiene que tener una condición, que si tenemos de esa manera, de esa forma, esa arañita, y que acá hay una bisectriz y aquí también hay una bisectriz, entonces al trazar ambas bisectrices forman un ángulo. Ese ángulo aquí será igual a la suma de los dos ángulos de los costados entre dos. Listo, chicos, y con esa teoría ya podemos enfrentar los ejercicios que se nos presentan en el tema. Listo, muy bien. Listo, chicos, continuando con los ejercicios de triángulos, curso de geometría. A ver, tenemos aquí en el primer ejercicio un triángulo donde me dan dos lados
que valen 7 menos x y el otro 4x menos 8. Y me piden calcular x mínimo, o sea, el mínimo valor de x. ¿Ya chicos? El mínimo valor de x. Y me dan como condición que la medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo C. Entonces, para resolver este problema vamos a utilizar el teorema de correspondencia, que dice: a menor ángulo se le opone menor lado y a mayor ángulo se le opone mayor lado. Entonces, ¿cómo sería? Mira, me dicen que el ángulo A es mayor que el ángulo C. O sea, que este ángulo, este es el ángulo A, ¿verdad? Es mayor que este ángulo acá. Entonces, miren, el ángulo A le corresponde 4x menos 8, porque está opuesto a él, ¿ya? Y el ángulo C le corresponde 7 menos x, porque está opuesto al ángulo C. Entonces, decimos, ¿no? Mira, nuevamente repetimos lo que ellos nos dicen: medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo C. Entonces, ¿cómo será? El ángulo A, aquí está el ángulo A, ¿a quién le corresponde? A 4x menos 8. Entonces aquí pongo 4x menos 8 mayor que medida del ángulo C. Aquí está C. ¿A quién le corresponde? A 7 menos x. Listo. Listo, chicos. Y ya se formó la inecuación. Hay un mayor. Ya es inecuación. ¿Listo? Entonces, ya pues hay que resolverlo. Se resuelve parecido a una ecuación. No es un parecido, sino que al final ya se hace una interpretación. No hay una única solución, sino ya hay varios, ¿no? Y hay varios valores que puede tomar x. Y de ahí tenemos que tomar una decisión. A ver, chicos. Entonces, primero resolvemos como si fuera una ecuación normal. Para un lado, las letras, y para otro lado, los números. Este menos x, que es una letra, me conviene pasarlo para acá. ¿Cómo va a pasar? Como más. Entonces sería así, mira, el 4x ya está aquí. El menos x pasa para acá, más x. ¿Listo? Y este menos 8, al mismo tiempo, lo paso hacia el otro lado como más 8. Entonces 4x más x es 5x. Es mayor que 7 más 8 es 15. Entonces, ¿qué hacemos con el 5? Pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces, x es mayor que 3. X es mayor que 3. ¿Quiénes son los mayores que 3? 4, 5, 6, 7, 8. Y así, ¿no? Entonces, x toma varios valores. O sea, x puede tomar un conjunto de valores. ¿Quiénes son? Mayor que 3. 4, 5, 6, 7 y así hasta el infinito y más allá. Entonces, ¿cuál será el valor de x? Tiene infinitos valores, pero recuerden que a mí me están pidiendo x mínimo, o sea que la respuesta es 4, el menor de todos, ¿no? Entonces la respuesta final
el x mínimo es 4. Listo, chicos, vamos ahora sí con el ejercicio número 2. A ver, nos dan un enunciado en la número 2. Nos dicen si la medida de los ángulos exteriores de un triángulo son proporcionales a 4, 6 y 8, calcular la medida del menor ángulo exterior. Entonces aquí yo he aprovechado de dibujar el triángulo y he puesto para sus ángulos exteriores, ¿no? Dice que los ángulos exteriores son proporcionales a 4, 6 y 8. ¿Eso cómo se interpreta, chicos? Eso lo vamos a ver en el tema de razones y proporciones, ¿ya? Pero como adelanto, ya pueden poner de manera práctica cuando te diga son proporcionales a 4, 6 y 8, simplemente le vas a agregar una letra a cada uno. O sea, si es 4, le agregas una letra, 4K por ejemplo. 6, 6K y el otro 8K. Así de simple, ¿ya? Proporcionales. Entonces, sería que aquí vale 4K, aquí vale 6K y aquí vale 8K. ¿Listo? La medida de los ángulos exteriores son proporcionales a 4, 6 y 8. Exteriores, por eso lo estoy poniendo afuera, ¿ya? Exteriores, me están diciendo. Si te dicen interiores, obviamente lo pones adentro, ¿ya? Listo, ahora te dicen calcula la medida del menor ángulo exterior. Entonces, esos tres son exteriores. El menor de todos ellos es este, ¿verdad? O sea, nos están viendo cuánto vale 4K. ¿Y cómo hallamos K? Fácil, propiedad básica, ¿no, chicos? La suma de los ángulos exteriores es 360. Muy bien. Entonces, 4K más 6K más 8K es 360. Y acá, como todos son K, simplemente se puede sumar, ¿no? No es necesario de pasar nada de eso. Entonces aquí sumando te da en total 4 más 6 son 10K. 10K más 8K son 18K. Es igual a 360. Listo, ahora el 18 pasa dividiendo. 360 entre 18 te da de resultado 20. Listo, ese es el valor de K. Recuerden que te pedían el menor valor, que era 4K, ¿no? El menor ángulo exterior. Entonces, 4K, ¿cuánto será? Simplemente 4 por 20, que es 80. Listo, chicos. Así es simple, ¿no? Así es simple. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Bien, chicos, continuando con los ejercicios 4, dice calcular el perímetro del triángulo si X pertenece a los enteros. Perímetro, recordemos que es la suma de todo, ¿no? O sea, me están pidiendo 4 más 3 más 4x menos 3, ¿no? Todo esto. Para eso, ¿qué necesitamos? Simplemente nos falta saber cuánto vale esto, porque aquí ya sabemos que va sumando ya 7, más esto nada más nos falta. Para eso hay que averiguar x, ¿ya? Y solamente me dan de dato que x pertenece a los enteros, o sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquier valor. Lo único que me están diciendo es que x no vale decimal, eso es lo único, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos acá? Acá vamos a utilizar el teorema de existencia. ¿Y por qué? ¿Cuándo se utiliza ese teorema?
Ah, ya, cuando están involucrados las medidas de los lados. Siempre que tengan medidas de los lados de un triángulo, buena opción utilizar el teorema de existencia. ¿Listo? El teorema de existencia trabaja con los lados del triángulo. Listo, chicos. Entonces, ¿qué me dice el teorema de existencia? Me dice que cualquier lado que yo elija, aquí está cantado el lado que tengo que elegir, ¿no? Siempre cuando van a hacer existencia, elija el lado que contiene la incógnita primero. Entonces, yo voy a empezar analizando este lado, porque ese tiene la incógnita. Entonces sería 4x menos 3. ¿Qué se tiene que cumplir con ese lado? Ah, ya, que es mayor que algo, pero al mismo tiempo menor que algo. Tiene que ser mayor que quién, que la resta de los otros dos. O sea, tiene que ser mayor que 4 menos 3. Y al mismo tiempo tiene que ser menor que la suma de los otros dos, ¿no? La resta y la suma. Debe estar comprendido entre la resta y la suma de los dos otros lados, ¿no? Entonces resolvemos. Aquí tenemos 1, ¿no? 4 menos 3 es 1. 4x menos 3. 7. Listo, chicos. ¿Y cómo hacemos esto de aquí? ¿Cómo hacemos cuando tenemos una inecuación, pero por ambos lados? Una inecuación doble. Ah, fácil. Miren, chicos, mucha atención aquí. Lo normal, ponte que esto estaba así, ¿no? Ponte que es así, una sola. Lo normal es que el menos 3 pase para el otro lado sumando, ¿verdad? Entonces, es lo mismo cuando hay otro. El menos 3 pasa sumando, pero para los dos. ¿Ya? Para los dos. O sea, el menos 3 va a pasar para acá como más 3. O sea, será 4. Y aquí como ya pasó, ya no lo vas a poner, ¿verdad? Ya no lo vas a poner porque ya se pasó. Y aquí 7 pasó menos 3, pasó como más 3, es 10. Listo. Ahora el 4, ¿cómo pasa? Está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. ¿Y cómo? A los dos también. 4 entre 4, 1. Aquí ya no pones el 4 porque ya está pasando dividiendo. ¿Ya? Y ahora 10 entre 4, ¿cuánto será? Ah, no te va a salir exacto, te va a salir decimal. ¿Cuánto es eso? 2,5. ¿Ya? 2,5. Entonces, X, ¿cuánto vale? X es mayor que 1, pero menor que 2,5. Ah, entonces puede valer 2. Muy bien, puede valer 2. X vale 2, mejor dicho, ¿no? No es que puede valer, vale 2. ¿Ya, chicos? Entonces, ese dato que X pertenece a los enteros nos ayuda bastante, porque si no me habrían dicho eso, X puede valer 1,1, 1,2, 1,3, o sea, podría valer infinitos valores en realidad. ¿Ya? Infinito valor. En los decimales hay infinitos valores. ¿Ya? Por eso es que si es entero, únicamente X vale 2. Es el único valor que cumple, que es mayor que 1, pero menor que 2,5. Ah, ya. A ver. Esperen. Ah, no, sí está bien. Está bien, pensé que no cumplía. Sí está bien. Ya, ahora, recuerden que me piden el perímetro. Entonces, ¿qué es el perímetro? Es la suma, ¿no? Entonces, como ya sabemos que aquí X vale 2, entonces ya podemos saber cuánto vale eso, ¿no? 4 por 2, 8, menos 3,
5. Entonces ya sabemos que esto vale 5. Ahora sí, el perímetro será la suma, ¿no? 3 más 4 más 5, eso es 12. 12 sería la respuesta final. Listo, entonces aquí hemos aplicado el teorema de existencia. Chicos, a ver, la número 8. Ahora sí, ya por fin nos dan o tenemos que resolver un problema que está relacionado con ángulos ya con propiedades en sí. Ya no voy a utilizar teoremas. A ver, miren, tenemos una gráfica ahí, varios ángulos, y nos piden hallar x. A ver, entonces, ¿cómo hacemos esto, chicos? ¿Cómo hacemos esto? A ver, fijémonos que ahí tienen 3 letras. Tienen letra alfas, tienen letra betas y x, que es el incógnito. Entonces, yo le doy una pista. Tienen que tratar de buscar relaciones, o sea, ecuaciones que involucren a alfa y beta, ya, pero que al final se debe anular ese alfa y beta. Al final solamente debe quedar x. ¿Cómo sería eso? A ver, mira, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya chicos, mira, vamos a trabajar así. Miren el triángulo ABC. Ya, miren el triángulo ABC. Fíjense el triángulo ABC. Ya, para que lo entiendan muy bien, voy a hacer la gráfica inclusive. Ya miren, ustedes, ojos de águila. Fíjense en ABC, concéntrense en ABC. Miren, ABC. ABC, aquí. ABC. En ABC. Miren, se olvídense de esto que está acá, esta línea, ¿no? En ABC. El ángulo A, aquí está AB, este es AB. El ángulo A, ¿aquí cuánto vale? Vale esto, ¿verdad? Que es 4 alfa. Listo, chicos, vale 4 alfa. Ahora, el ángulo B de arriba vale 84. Y el ángulo C vale 4 beta. Entonces, aquí, ¿qué propiedad podemos utilizar? Una propiedad bien básica. La suma de los dos ángulos de adentro te da igual al de afuera, ¿no? Es una propiedad básica. Propiedad del ángulo exterior. Si tú sumas este ángulo más este ángulo, tiene que ser igual al de afuera. ¿Listo, chicos? Entonces decimos que 84 más 4 beta tiene que ser igual a 4 alfa. Mira, aquí un truquito. Todos tienen cuarta, entonces saca provecho de ese. ¿Ya? Todos tienen cuarta, entonces sácale cuarta a todititos. Cuarta aquí es 21. Cuarta aquí es beta. Cuarta aquí es alfa. Listo. Y nos ha quedado esta relación. La guardamos porque la vamos a utilizar luego. Ahora, ¿cómo terminamos ya para el X? Miren aquí, chicos. Aquí hay una figura donde podemos aplicar la propiedad de mariposita. Mariposita, mariposita, miren aquí. Mariposita. Ya, aquí chicos.
Entonces en las propiedades, ¿no? Hay una propiedad que esto aparece así, ¿no? Le llamamos propiedad de mariposita o una propiedad de corbata Mitch. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué se cumple ahí? Se cumple que la suma de ángulos en esta alita, por así decirlo, o sea, x más alfa, es lo mismo que la suma de alitas aquí, o sea, 84 más beta. Listo. Pero mira, alfa vale 21 más beta, entonces aquí lo cambio por 21 más beta. Listo. Es 84 más beta. Y mira, beta y beta se cancelan. ¿Listo? Se cancelan. Entonces el 21 pasa restando y x vale 63. Listo, chicos, terminamos. Suerte con los ejercicios y practiquen mucho.